pasamos a explicar los tipos de líneas. También vamos a abordar los márgenes, el cajetín y los formatos normalizados. Entonces empezamos con la utilización de líneas. Primero, ya les había explicado en la clase anterior los diferentes tipos de líneas. Acá, por ejemplo, tenemos la columna de los tipos de líneas más su descripción, el ancho que debe tener y el uso al que se debe dar, ¿no? Tipo de línea, esto es una línea gruesa, continua, línea continua fina, una línea de trazo, ¿no? De espesor mediano. Ojo, acá incluso está detallando la aproximación de 4 milímetros cada segmento por uno de espacio. La línea de trazo y punto, gruesa y corta, especifica también el trazo de 7 milímetros. Del trazo al punto debe tener 1 milímetro, luego 1 milímetro, luego el trazo, así continuadamente, ¿no? Y luego tenemos la línea de trazo y punto largo, porque cada línea, cada segmento tiene 10 milímetros, un espacio de 1 milímetro, el punto, el espacio de 1 milímetro y el trazo otra vez de 10 milímetros, ¿no? Este se utiliza para la línea de eje. Y la línea a pulso fina, ¿no? Para las líneas de roturas. Bueno, en conjunto estos son los tipos de líneas. Bueno, esta es una presentación muy bien especificada. Hay otras, ¿no? Que acá lo pueden ver, sí, ya ahí, ¿no? También ustedes, si buscan en diferentes bibliografías o la webgrafía, van a poder visualizar también diferentes presentaciones de los tipos de líneas, ¿no? Ya les decía, hay la norma UNE, por ejemplo, a esto me refería anteriormente, la norma UNE, esto es según la norma DIN. Entonces, síntesis, estamos conociendo los diferentes tipos de líneas. Ahora, ¿dónde y cómo se utiliza? Eso es lo más importante que vamos a presentar a continuación. Acá vamos a enfocar muy bien ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este punto, acá estamos utilizando la línea de sección. ¿Qué significa eso? Que hay un corte ahí, ¿no? Estamos utilizando la línea de eje, ¿no? De simetría, particularmente para los cuerpos que tienen revolución, ¿no? Esta es la línea fina, es para la línea auxiliar de cota, ¿no? Como también para la línea de cota. Esta es la línea de cota, que posteriormente vamos a ir explicando qué son una línea de cota, línea auxiliar de cota, ¿no? La línea gruesa, ¿no? Que vendría a ser, a ver, esta, si se ve, ya, claro, esta, ¿no? Es para las aristas que se ven, que es lo que vamos a utilizar más, ¿no? Y las aristas que no se ven es con este tipo de línea, está acá. Aristas ocultas que no se ven. La línea de eje ya lo dije. Bien, fíjense en un gráfico muy simple, estoy mostrándoles los tipos de líneas que se utilizan, ¿no? No siempre en cada gráfico se utilizan todas, sino las necesarias, obviamente, ¿no? De acá que podemos concluir que las líneas, los tipos de líneas, ¿no? Es un lenguaje universal, ¿no? Es como escribir en español, los mismos quienes pueden leer en Argentina, en Chile, todos los países hablantes de la lengua española, parte de Europa también, ¿no? Bien, ahora, si es un lenguaje universal, yo tengo acá un plano que encontré de hace muchos años atrás, ¿no? Si es un plano, por ejemplo, acá yo he utilizado diferentes tipos de líneas. Este es una maquinaria para lavado de la quinoa que hicimos en un programa de la GTZ que hace del año más o menos 85, 86, 87 intervine en ese programa, ¿no? Empezando mi carrera docente. Bien, fíjense, ¿no? Este es todo un mecanismo que al girar va botando todo lo que es la quinoa para un recipiente exterior que teníamos acá. Este es un motor que va dando energía, ¿no? A este eje conformado por aspas. Fíjense, y aquí tenemos la tolva. Entonces, pero todo esto está interpretado en función a líneas. Eso es importante que se entienda acá. Bien, luego luego hablamos de los formatos, pero aprovecho, este es un formato A3 por si acaso. Ya hemos hablado en teoría qué son los formatos, ¿no? Bueno, ahora, este es una representación gráfica del conjunto. Este también es una representación gráfica. Fíjense, el tipo de lenguaje es importante, quiero que vayan entendiendo. De frente, de perfil y posterior,
¿no? Con el dimensionamiento correspondiente, ¿no? Acá es una particularidad, utilizamos la simbología también. Este es un tipo de soldadura, ¿no? Ahí, con su correspondiente acotación. Ya les decía, este es el despiece ya. Es el eje helicoidal que les decía. Ahí. Bueno, y así podemos ir visualizando. Las líneas nos ayudan a tener una lectura cabal de las piezas que vamos realizando. Ahí. Todo es un conjunto, el listado. Este ya es más específico. Este es el otro perfil de otra maquinaria. Ahí tenemos, este es el cajetín. Enseguida hablamos de los cajetines. Bien, lo que quiero concluir con este punto, fíjense ahí, quiero que se fijen, es que la utilización de diferentes tipos de líneas es importante, muy importante. Bien, entonces, conclusión en estos ejemplos que les estoy mostrando es la utilización de diferentes tipos de líneas. Los gráficos anteriores les he mostrado, está a lápiz, ahora viene el entintado, así, de esta manera. Vamos a poner una hoja que nos permita ver de manera más nítida. Ahí, vamos, ¿no? Vamos viendo. Vamos viendo de esta manera, ahí, Bien, fíjense el cajetín, ahí, el cajetín, ¿no? Donde se tiene que consignar todos los datos. Otra vez tenemos la utilización de diferentes tipos de líneas, espero que se esté viendo en el video, ¿no? Y el cajetín. Entonces, ya les hablé también del cajetín normalizado. Este es otro conjunto de piezas mecánicas, ya pero con el entintado y la utilización correcta de los diferentes tipos de líneas. Paso rápidamente por el tema de la grabación. Este, ya les decía, este es un formato A3, este es un formato A4. Ya decíamos que el formato A4 tiene una dimensión de 210 por 297. ¿Ven? Acá tenemos el entintado, ¿no? de otra pieza. Entonces acá pueden ver, por ejemplo, esta es una arista que no se ve, esta es una línea de eje, quiere decir que es un eje, es un cuerpo cilíndrico. Acá, si se ve acá, estos son aristas que no se ven, una línea de eje, una línea de rotura, ya. Y así podemos ir viendo cada uno de los ejemplos, ¿no? Que he querido mostrarles. Ahora, no solamente el tipo de línea se utiliza en dibujo mecánico, también en dibujo arquitectónico, ¿no? Que no es muy riguroso la utilización en el sentido de la utilización de líneas. Son unas cuantas que se utilizan, generalmente las líneas continuas para las partes visibles y las no visibles con líneas discontinuas, ¿no? Pero de igual manera toma importancia la utilización de los diferentes tipos de líneas. Esta es una planta baja, la planta de cimiento, la primera planta, pero la línea es un lenguaje que nos da a comprender de qué es lo que estamos tratando. Por ejemplo, acá, líneas delgaditas, finas, está dando lugar que la interpretación de que es vidrio, ¿no? Acá, el cimiento y el sobrecimiento, ahí por favor se ve, ahí, ¿no? ¿Con qué tipo de material está elaborado? ¿Se dan cuenta? Entonces, las líneas juegan un papel muy importante. Bien, ahora, con eso ya habríamos hablado los tipos de líneas, las líneas y cómo se utilizan, ¿no? Ahora, ingresamos a lo que es los formatos.
Los formatos al que hice referencia en la clase anterior se refiere a este, margen y formatos, que de momento no nos vamos a complicar mucho, quiero hacerlo lo más sencillo posible para ustedes. Bien, ya les decía, este es un formato A4. El formato A4 tiene una dimensión de 210. ¿Qué significa eso? Desde acá hasta acá, toda la hoja tiene 210 milímetros. En cambio, desde acá, me permiten ver, desde acá hasta acá, tiene una dimensión de 297 milímetros. Ese es el formato A4. En cambio, si fuese en formato A3, la dimensión sería de 297 por 420, el doble. Eso ya lo tienen en la tablita que les voy a también enviar en las diapositivas y expliqué en la clase anterior. Punto 1, ¿no? Los formatos. Nosotros vamos a utilizar el formato de la serie A. Están en las diapositivas detalladas. Ahora, ¿qué me interesa de este gráfico también? Me interesa que ustedes sepan el cajetín que vamos a utilizar y los márgenes. En formato A4 está establecido por norma de la orilla del lado donde van las perforaciones, ¿no?, al margen del lado izquierdo tiene 25 milímetros. Margen superior, inferior, ¿no? Superior, inferior, ahí, inferior, ¿no? Y el lado derecho, 5 milímetros de distancia, 5, 5 y 5. Bien, hasta ahí estamos claros. Ahora, donde van a ir los datos ya de referencia, son dos filas, cuya altura desde acá, desde el margen hasta la línea superior, tiene 25 milímetros, 25. La fila inferior tiene 15 y la siguiente 10 milímetros, 15 y 10 milímetros. Otro dato, acá, donde va a ir el nombre de la lámina, no, tiene una distancia de 40 milímetros. Acá, donde va a ir la fecha y la escala, una distancia de 20 milímetros. Listo. Vamos por el lado derecho. Acá, acá va a ir la nota, la calificación, 20 milímetros de distancia. Acá, donde va a estar el nombre de la institución, ¿no?, una longitud de 50 milímetros. Y acá irá el nombre de la lámina, ¿no? Espero que se haya entendido. Eso es lo que tienen que trabajar desde ahora en todas las prácticas que vamos a realizar. En el supuesto de que fuese horizontal, tengo acá un ejemplo. Vamos a ver, acá está. Esto es en forma vertical la lámina, ¿no? En el supuesto de que la lámina tenga que ser horizontal, entonces irá dispuesta en esta forma, ¿no? Ahí va el cajetín. Ahora, los datos ya en la rotulación, voy a detallar qué alturas deben tener cada dato que debemos deportar en el cajetín. De momento quedamos, pero ahí va la rotulación. Bien, entonces, ¿qué más tenemos que avanzar en este punto? Ya hemos hablado, nuevamente reiterando, la utilización de las líneas, he explicado los formatos normalizados, los márgenes y cajetines. Bien, hasta ahí en este punto. En el siguiente video hablaremos sobre la rotulación.